Radio Delfín presenta Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles una vez más en una edición de Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, y a través de la frecuencia de Radio Delfín 88.9 de FM y también a través de las plataformas digitales. Es un gusto saludarles, su servidor Gerardo Ernesto Sánchez Acosta, quien el día de hoy me acompaña mi compañera, reportera, periodista, Adriana Reyes Calao, desde el bello y hermoso estado de Veracruz. ¿Qué tal, Adriana? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto de estar de nueva cuenta en este conversatorio tan interesante por el tema que ya ahorita me imagino que vas a dar esta breve introducción. Y pues sí, un gusto estar pues colaborando y aportando, ¿no? Así es. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del papel del comunicador post-COVID. Sabemos que el COVID-19 ha sido un tema que hemos venido desarrollando a través de este espacio como es Voces. Adriana, has participado en la Semana de la Locución 2021 y pues nos platicaba acerca pues del papel también del comunicador durante el tiempo de pandemia, y sabemos que en este 2022 pues a pesar de que iniciamos con una nueva variante y aumento de cifras de casos, pero pues la tasa de mortalidad fue menor a la de años anteriores, y podemos decir que ya vamos avanzando en este tema de esta enfermedad como es el COVID-19, en el que la mayoría de nuestros estados en el país ya se encuentran en semáforo verde, y pues bueno, esperemos que así continúe. Y sabemos, Adriana participa en medios de comunicación ya desde hace algunos años, y también actualmente se desempeña también como periodista en el estado de Veracruz, como mencionaba al principio. Cabe señalar que en la parte final del pasado siglo XX, queridos radioescuchas y también aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales, los reporteros cambiaron la libreta y la pluma por el celular con cámara 4K. Con sonido de elevada calidad. Ahora, por la pandemia, hay que agregarle a la lista de herramientas no solo la grabadora y el celular, sino también la vacuna, el cubrebocas, la mascarilla, el gel antibacterial, y en muchas ocasiones algunos compañeros tuvieron que utilizar hasta un traje especial para evitar los contagios. Adriana, desde tu experiencia, ¿cómo viviste esta pandemia y ahora cuál ha sido este proceso que ha venido transformándose a raíz pues de este apoyo con las vacunas y demás? Pues bien, fíjate que bien mencionas la palabra proceso, porque ha sido todo un proceso de la mano también con la experiencia porque obviamente pues nadie estaba preparado para sobrellevar al final de cuentas esta situación sanitaria. Y cuando inicia precisamente toda esta situación, esta alerta sanitaria, hablábamos precisamente en el primer conversatorio sobre este tema, que en ese entonces no había lineamientos establecidos, obviamente no habían las vacunas, y solamente te quedaba seguir los protocolos que en ese momento se habían establecido, y era una incertidumbre el decir, nos están pidiendo que nos resguardemos por seguridad, por salud, cuando nuestro trabajo es 90% campo, ¿no? Entonces, en ese entonces hubo todo un traslado hacia nuevas estrategias en cuanto a nuestro trabajo de campo. Como bien lo acabas de mencionar, ya no solamente era incorporar el equipo de trabajo, sino agregar la mascarilla,
el gel antibacterial, los guantes, también recuerdo que los guantes de látex, y andar con cuidado en ciertas zonas públicas. En ese entonces, el primer año que te mandaran a cubrir en las afueras de un hospital en busca de una historia, era tener en cuenta que te arriesgabas a salir contagiado. Y también dentro de la dinámica laboral se empezó, y lo platicábamos en ese entonces, se empezó a realizar un trabajo más extenuante de monitoreo. Las redes sociales jugaban un papel pues importante en ese entonces, porque también a través de ello muchos que se tenían que quedar en casa, las redes sociales nos ayudaban como que a saber cuál era el pulso en ese momento dentro de la ciudadanía, y a través de ello, bueno, empezabas a acudir en busca de esas historias, en busca de esa problemática, porque ya tu trabajo de campo como tal lo tenías que medianamente suspender. Al final los reporteros seguimos en campo desde el día 1, extremando precauciones, pero a diferencia de otros sectores en donde sí guardaron un total resguardo, y también el famoso home office, el reportero no. O sea, el reportero al final salió. Hoy en día, pues ya sabemos los protocolos, los lineamientos, ya estamos vacunados, pero volteas y de repente ves cómo sobrellevaste todo eso, pero independientemente de la cuestión de salud, de la estrategia, hubo también ese crecimiento en la generación de contenidos, que en su momento era lo que platicábamos en el primer conversatorio, de que eso se veía como una probabilidad precisamente, y efectivo, así fue. Hubo una generación increíble de contenido en el que muchos medios también tuvieron que ampliar sus esquemas de difusión y también llegar a través de las redes sociales. Digo, en el caso de radio, desde luego también sabemos que se ha tenido no solamente por esta necesidad de estar a la par de la demanda actual, pero sino también todo este esquema de la pandemia, o sea, obligó a generar nuevas herramientas, nuevos esquemas de trabajo, y vaya, al final, pues mira cómo salimos adelante como medios de comunicación, y seguimos, porque pues desde luego esto no ha concluido todavía. Totalmente. Sabemos que también durante este tiempo de pandemia ha sufrido una grave crisis económica, y esta crisis económica impactó mucho a las casas editoriales, a las radiodifusoras, que muchos compañeros nuestros se quedaron sin empleo, sin la fuente de ingreso para sus familias, porque no solamente es el comunicador o la comunicadora, sino también detrás de esa persona hay una historia de vida, donde hay hijos, hay esposa, esposo, o aquella persona a la cual hay que llevar un sustento al hogar. Desde tu punto de vista o desde la perspectiva en el estado en el que te encuentras, ¿cómo pudiste notar este impacto en la economía de nuestros compañeros comunicadores? Pues desafortunadamente sí, muchos compañeros se quedaron sin trabajo, en el entendido que pues muchos tienen, no solamente trabajan para un medio, a veces trabajas para 2 o 3, ¿no? Y sí, desafortunadamente algunos, pues sí, como el tema de la publicidad, sabemos que alimenta luego pues muchos medios de comunicación, es una parte también de los ingresos administrativos. Cuando empieza todo este cierre de empresas y demás, obviamente cae la publicidad, o sea, caen las ventas, cae el ingreso, y con ello viene también empieza una baja de personal, y entre ellos pues también habían reporteros que pues ya no se podía cubrir los salarios, ¿no? Entonces empieza esa inestabilidad económica, y también en muchas empresas pues se puede decir que aguantaron lo más que se pudo,
En otras yo percibía que se pararon las contrataciones de personal, no solamente para el área informativa, sino el área administrativa, pero como que de repente tuvo una pausa por esta incertidumbre económica, y ciertamente en primera pues fue el impacto del empleo, y en el caso de los medios de comunicación también tenía mucho que ver por el tema de los ingresos extras, que es por ejemplo la publicidad, ¿no? Entonces sí fue como que el primer año de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad económica. Todavía hay, pero al menos ya poco a poco se va recuperando, y también con ellos volvieron a reestructurar esquemas para poder obviamente atraer la inversión, y no solamente como empresas como medios de comunicación, sino de manera en general. Has tocado un punto muy importante ahorita y también hace un momento, que es la reestructuración. Como vimos muchos medios tradicionales, sobre todo en la parte de medios impresos, que desde muchos años o desde la fundación de estos medios solamente era en la imprenta, ¿no? Yo conozco un medio que es en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que cubre la región del sureste de México, que por tradición años y años llevaba su información a través de la prensa escrita, pero a raíz de la pandemia se tuvieron que subir al barco de las redes sociales, a pesar de que pues no estaban de acuerdo, pero así fue como muchos también comunicadores, a lo mejor de la vieja escuela, podríamos decirlo así, que tuvieron que empezar a migrar aquellas columnas editoriales, aquellas notas informativas que plasmaban en los medios impresos, ahora a través de redes sociales, y también no solamente el publicar el texto en la red social, sino ya a empezar a diseñar, a poder trabajar en la parte multimedia, audiovisual, y fue una transformación también y un área de oportunidad que desarrollaron muchos compañeros comunicadores. Y si me permites agregarte ahí, por ejemplo, en esta parte que mencionas de que, bueno, se trasladan también al tema de las redes sociales, de la mano con esta generación de contenidos también la gente empezó a consumir más contenido, pero también a diferencia de las generaciones que a lo mejor leían una cuartilla en un periódico, el famoso 8 columnas también, ¿no? De repente esta generación de contenido y la demanda por saber qué está pasando, pero también con esta celeridad de los tiempos, era de que tenías que generar contenido, pero que fuera concreto, y de manera oportuna al momento, porque de repente ya surgía nueva información, entonces de repente también como comunicadores, y lo acabo de decir perfecto, de los que somos de la vieja escuela, era así como que wow, ¿qué está pasando? O sea, me tengo que poner también, subirme a ese barco, actualizarme. Eso es algo que todos los comunicadores, los reporteros debemos siempre de hacer, estar actualizados, porque la sociedad actual es la que nos va imponiendo de cierta manera también lo que necesita, y una de las cosas que estamos observando es ese consumo de contenido, pero oportuno y rápido, porque detrás de lo que yo estoy anunciando ahorita en 5 minutos viene una nueva actualización, ¿no? Y esta pandemia eso fue lo que hizo, esta generación de contenido y el consumo rápido de información. Totalmente. Algo que también me llamó mucho la atención en el caso de un servidor como comunicador fue que también las entrevistas giraron totalmente, un cambio inesperado, ya que estábamos acostumbrados a las entrevistas de pasillo, a obtener la información al captar a nuestro entrevistado en alguna rueda de prensa y cosas así, ¿no? Pero a raíz de esto, en que todo entra a confinamiento, pues empezaron estas entrevistas a través de medios como en el cual hoy estamos conectados a través de una plataforma digital,
y algo que creo que un año antes de la pandemia no lo hubiéramos pensado, nunca nos hubiéramos imaginado que estuviéramos recibiendo una declaración o una información a través de una pantalla. Sí, así es. De hecho, pues en lo personal, empecé a conocer apenas hasta ahora muchas plataformas como el Zoom, el Meet de Google, ¿no? Ya metí Gol, pero en general, o sea, empecé a conocer muchas herramientas. De hecho, me mandaban así como que, ya sabes, el link para que te conectes y ahí hacemos la entrevista y todo. Y era así como que, ¿y eso cómo es? ¿Dónde descargo la app o cómo, no? Inclusive también algunos funcionarios me decían, ok, sí, ¿cómo hacemos la entrevista por Zoom? Y uno así, no, pues las opciones, hasta eso ya, o bien hacías una cita para llegar a determinada hora a su oficina, obviamente y siempre era con todos los protocolos, ¿no? Póngase su cubrebocas, mi gel, puñito, ya sabes, ¿no? Pero también la opción era de, pues, lo podemos hacer vía telefónica, grabamos la llamada. O sea, también empezamos como que a buscar otras opciones para obtener la información de viva voz del funcionario por este tema que de repente estaba muy restringido. Y déjame decirte que también habían muchos funcionarios que pues de plano estuvieron trabajando, pero confinados, y también por cuestiones también de salud no estaban recibiéndote, ¿no? Pero sí, de repente nos trasladamos a plataformas que no conocíamos, pero que ya conocemos. Así es, creo que como mencionabas anteriormente, la actualización en este campo de las herramientas digitales fue un área de oportunidad que muchos comunicadores empezamos a generar y a desarrollar durante este periodo de pandemia. También en mi caso, como miembro también de la Universidad Autónoma del Carmen, pues el entrevistar a los doctores investigadores, a los profesores de las facultades, también a través de estas herramientas, fue algo que fue inesperado, sobre todo para ellos que además de la investigación, pues están inmersos en la docencia, ¿no? Y la docencia que pues es de forma presencial, y pues ese cambio de paradigmas, porque al final fue un cambio total de dar una clase diseñada para estar en un aula de clases física, ahora pasarla a un aula virtual. Y pues también a nosotros nos tocó vivir esa experiencia como comunicadores. Pero también algo que surgió durante este periodo de pandemia y que tuvimos que contrarrestar los comunicadores fue la infodemia, las fake news, cómo se estuvo generando mala desinformación durante este tiempo. Vimos cómo información que de muchísimas cosas referente al virus, a consecuencias del virus o a otros temas que también estuvieron llenando las redes sociales, y que pues era una pandemia del miedo por la desinformación que se iba teniendo. Así es, y fíjate que ese es un punto muy importante porque cuando empezó toda esta situación de la pandemia, pues muchos como comunicadores sabíamos que, y muchas personas nos lo hacían también saber, la responsabilidad que también nosotros teníamos del manejo de la información, porque una cosa era informar cómo pues se iban presentando esta alerta sanitaria, pero sin llegar a este grado de escandalizar, de ser, como el término que le denominamos, ¿no? Sin ser amarillistas, sino realmente cumplir tu función como comunicador, como portavoz de lo que es el pulso de lo que está pasando en tu ciudad, en tu estado. Nosotros siempre hacíamos hincapié, y muchos compañeros aquí de la zona norte de Veracruz, en esta necesidad de darle el seguimiento, darle a conocer a la ciudadanía cómo se presentaban las situaciones de ocupación hospitalaria, contagios, casos activos, y explicar de cierta manera, bueno, qué es lo que significaba cada rubro. ¿Por qué? Porque así, pues
las personas en ese análisis en el que como comunicadores los invitamos a que realicen con la información que les proporcionamos, pues ya ellos toman sus decisiones. Y de repente el ver estas famosas fake news, información que más que ayudar alertaba y descontrolaba a la población, que con trabajo, imagínate qué caos, y a la fecha es el estar en medio de una pandemia, adaptarte, no solamente es la situación económica, sino también laboral, la cuestión, esta fractura en cuanto a las relaciones humanas, sociales, por el tema de la sana distancia. Entonces es un conjunto que la ciudadanía estaba y está adaptándose, y todavía vienes a abonar como que para alarmar, entonces no era sano. Entonces, sin duda alguna, cuando entra lo de la pandemia, a muchos nos cayó el 20 de repente de la gran responsabilidad que era en ese momento, o sea, en esta parte de la historia, del papel que desempeñaban los medios de comunicación en esta pandemia para mantener bien informada a la ciudadanía y no caer en estas situaciones, ¿no? Así es. Adriana, ¿cuáles consideras tú que serán los retos para los comunicadores, pues tras estos 2 años de confinamiento? Sabemos que ya poco a poco muchas instituciones públicas, sobre todo las educativas, las gubernamentales, ya van retornando a la actividad diaria, y pues también nosotros en nuestro papel, como decías, siempre estuvimos ahí presentes. Creo que así como la primera guardia que fueron los médicos, todo el sector salud, estuvo ahí presente, también los medios de comunicación estuvieron ahí para informar a la población. Sabemos que muchos de nuestros compañeros en el país fallecieron por esta situación, también fallecieron por la violencia que se vive también en nuestro país, pero la vida sigue, tenemos que continuar dando lo mejor de nosotros, informando a la sociedad. ¿Cuáles consideras tú que serán los retos post-pandemia para los comunicadores? Pues yo creo que lo importante será el poder separar el tema de la pandemia con la información que se va generando. ¿En qué aspecto? En que si bien nos hemos dedicado en este tiempo a que muchas de las situaciones económicas, sociales, educativas van ligadas con el tema debido a la pandemia, a causa de la pandemia, por la pandemia no hay esto, o sea, llega un momento en que alguien nos decía que la pandemia se le va a seguir dando seguimiento hasta donde continúe toda esta cuestión de contagios, ¿no? Pero que también ya hay que empezar a voltear a ver hacia los problemas, más allá de que hayan sido generados o no por la pandemia. Hay muchas situaciones, el tema del desabasto el desabasto de medicamentos, por ejemplo, es un tema que ha existido desde antes de la pandemia, se agudizó con la pandemia, pero también seguirá, y esperemos que no, pero desafortunadamente podría seguir este tema después de la pandemia. Entonces, como comunicadores, yo creo que el empezar ya a separar más allá de la pandemia y ver la problemática tal cual, creo que va a ser o es ya también uno de estos retos para saber analizar la información, y que la ciudadanía también sepa que ciertas situaciones se siguen dando no porque haya estado una pandemia o se haya aprovechado una pandemia, sino porque son situaciones que a lo mejor siempre han existido, ciertamente se agudizaron por esta situación, pero que si continúan no deben de seguir achacándose, ¿no? Porque fue culpa de la pandemia, ¿no? Es como que algo, en general, obviamente hay mucha polémica y muchas opiniones muy respetables, pero como comunicadores creo que ese va a ser uno de los principales retos, el ya empezar a ver los problemas actuales, pero más allá de la pandemia. Totalmente, Adriana, y también creo que uno de los retos que es necesario atender, sobre todo por los dueños
y aquellos que manejan las instituciones de medios de comunicación es buscar la integridad de su personal. Sabemos que muchos de nuestros compañeros laboran sin protección social. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, hay 22,000 periodistas en el país que están laborando sin ninguna protección social, y creo que es el momento oportuno también para que el gremio periodístico tenga esta oportunidad, porque como trabajador merece ese derecho. Durante la pandemia, según algunos datos, entre el invierno de 2020 al 2021, fallecieron aproximadamente 37 periodistas por COVID-19, solamente entre el invierno del 2020 y 2021. Imagínense lo que ha continuado durante este tiempo, y creo que esto es un llamado a las casas editoriales también para que velen por la seguridad de sus trabajadores, porque al final son quienes dan la cara para llevar la información a la sala de redacción y posteriormente que salga a través de los diversos medios, ya sea la prensa, la radio o la televisión o los medios digitales. Sí, así es, y sobre todo hay que ser también congruentes con nuestro discurso. Como medios de comunicación, nuestro trabajo ha sido portavoz, y cuántas historias también hemos dado a conocer precisamente de situaciones de, pues, que hay personas que, tan solo en el tema que acabas de mencionar, que trabajan sin seguridad social. Entonces, creo que deberíamos de ser también bandera, que por derecho, por ley, todos los reporteros, todas las personas, vaya, que trabajan en un medio de comunicación deban de tener también esta seguridad social. Y también, fíjate que algo que también he notado es que no solamente en ese tema de seguridad social, sino también en otros, es también donde las comisiones o asociaciones de periodistas a nivel nacional es donde también, más allá de alzar la voz por otras situaciones tan lastimosas para el gremio, también en este punto es donde deben de alzar la voz y exigir también que el gremio esté protegido en este aspecto. O sea, volvemos al punto, de manera general, no solamente con esto, sino de manera general, debemos de ser congruentes también con nuestro discurso. Así como señalamos, es también porque debemos de estar cumpliendo. Entonces... Totalmente, Adriana. Pues, Adriana, vamos cerrando ya esta noche aquí en Voces. Un gusto el haber compartido micrófonos y cámara a través de la virtualidad contigo, y pues conocer tu opinión acerca de pues este proceso que estamos viviendo ya otra vez de adaptación a la nueva realidad que vivimos como comunicadores post pandemia. Sabemos que la pandemia continúa, pero la vida sigue, como decía al principio, y necesitamos pues seguir ejerciendo la labor para seguir informando a nuestras audiencias sobre el quehacer diario de la sociedad de México, del mundo y pues también de las realidades en las que nos encontramos. Adriana, ¿algo más que desees añadir? No, pues agradecer este espacio, el cual es muy importante porque también pues nos permite que la gente pues conozca un poquito más de lo que pues hay detrás de un comunicador, de esa persona que vemos luego a diario corriendo por las calles, en las manifestaciones, en los eventos. Detrás de cada uno de nosotros también hay un sentir, hay una historia, hay una preocupación, hay una familia que desde luego y con toda esta situación también se mantuvo atenta y preocupada, y que pues hay muchas situaciones que también nosotros pues vemos día a día y analizamos y seguimos pues ahora sí que con la finalidad de nosotros también llevar una información que dé también pues esperanza, que es lo que creo que necesitamos también en este momento, de que todo va a estar bien, pero que también pues entre todos, ¿no? Hay que seguir adelante. Así es. Pues Adriana Reyes Calado, periodista, gracias por acompañarme esta noche. A nombre de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, te agradecemos esta participación en este programa Voces,
Esperemos que continúes con nosotros en otras ocasiones en este espacio. Es tuyo también, de la comunidad, de aquellos que nos escuchan a través de Radio Delfín, de las plataformas digitales, y un gusto. Muchas gracias. Pues es así como llegamos al final del programa Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.